Venezuela, tensión política. Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, anunció que pedirá a la Corte Penal Internacional que ordene el arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien acusó de haber cometido un baño de sangre tras las elecciones en Venezuela. Luis Almagro hizo esta declaración luego de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA en Washington, en la que no se logró aprobar una resolución sobre la situación en Venezuela. Maduro anunció un baño de sangre. Lo cumplió, lo está cumpliendo. 17 muertos. Reconozco que fue algo que impresionó cuando lo dijo. Reconozco que es algo que me impresiona mucho más cuando lo está haciendo. Hay premeditación, alevosía, impulso brutal, ferocidad, ventaja superior. Es hora de la justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión, y todos aquellos que quieran hacer referat del caso son bienvenidos. Muchas gracias. Igual hay incertidumbre sobre lo que va a suceder en esta crisis venezolana, porque analistas que hemos consultado consideran que se debe mantener la presión internacional y social para transparentar el proceso electoral del pasado domingo y que se respete la verdadera voluntad del pueblo en las urnas. Esto pese a lo que ya escuchamos y ya conocemos, que de parte de la OEA no hay mucho más que hacer. Sin embargo, la oposición sigue manteniendo que hubo fraude y piden al pueblo que se convoquen. ¿Qué alternativas tiene Venezuela? Vamos a ver. El tiempo pasa y las soluciones a la crisis en Venezuela no logran concretarse. La Organización de Estados Americanos, en la reunión urgente realizada ese miércoles, no alcanzó los votos necesarios para aprobar una resolución y exigir la transparencia en los resultados de las elecciones realizadas el pasado 28 de julio. ¿Cuáles son las alternativas que quedan entonces? Expertos consultados consideran que la presión internacional debe continuar en diferentes niveles, como el aplicar sanciones y el desconocimiento de Nicolás Maduro como legítimo presidente de ese país. Consistencia de los 17 países que votaron ayer en la OEA. Esos 17 países deberían ya reconocerlo entonces a González como el presidente de la República elegido. Eso sería un gran paso. Retirar a los embajadores de Venezuela y ser llamados a consulta, esa es la expresión en diplomacia, porque ¿cómo pueden estar ahí ante un presidente espurro? La posibilidad de recurrir a mecanismos de fuerza es un tema muy delicado y complicado, dicen los expertos, considerando la situación social en Venezuela, que lleva casi una veintena de personas fallecidas. Esperemos que no se llegue a eso y que el pueblo venezolano pueda hacerse respetar ante Maduro. Difícil porque Maduro tiene los militares. Las dictaduras no caen así lo pidan pues países extranjeros, etc. Tiene que ser dentro de la sociedad. Yo sé que es difícil. Sobre el pedido del secretario general de la OEA, Luis Almagro, del arresto de Nicolás Maduro, señalan que ya existe un proceso contra él en la Corte Penal Internacional y debe seguir su curso. Eso va a tomar tiempo. La presión debe continuar sobre el gobierno de Maduro. Venezuela es el primer país de América Latina que se le abrió un proceso en la Corte Penal Internacional. En cualquier caso, insisten en que las soluciones deben ser urgentes. Rommel Garzón, Noticias 7. El Movimiento Unidad Popular anunció que no se sumará al correísmo en la alianza de las izquierdas que busca pactar un candidato para las elecciones del 2025. De su parte, analistas políticos consideran que dicha alianza no tendrá éxito, pues el correísmo está salpicado de casos de corrupción y los demás partidos también han estado relacionados a presuntas irregularidades. Poco duró los diálogos de las izquierdas, pues en menos de 24 horas ya se registra su primera baja. La mañana de este 1 de agosto, el Movimiento Unidad Popular descartó tajantemente algún tipo de alianza con el correísmo para las elecciones generales del 2025. Nosotros somos partidarios de unir a las organizaciones sociales, a las fuerzas democráticas y de izquierda. Esa unidad sí, unidad con el correísmo absolutamente no. Pero para entenderlo mejor, pongámonos en contexto. La tarde del pasado 31 de julio en la Casa de la Cultura se reunieron representantes de partidos de izquierda con el fin de buscar alianzas para proponer a un candidato en común para las presidenciales del próximo año.
Allí participó la Revolución Ciudadana con Luisa González, junto al presidente de la CONAIE, Leonidas Sisa, conocido por encabezar los paros de octubre del 2019 y 2022, que dejaron millonarias pérdidas y víctimas mortales. Y recordemos que tan solo hace 2 meses, Sisa rechazaba cualquier tipo de alianza y culpaba directamente a Rafael Correa. Pero asimismo debo rechazar, mientras la presidenta de un movimiento llama, necesita, ¿no es cierto?, un diálogo, al siguiente día cae a dinamitar el expresidente Correa. De su parte, el analista político Ramiro Rivera ve dicha alianza con dificultad. Primero, porque el correísmo está salpicado en innumerables casos de corrupción, como sobornos, Odebrecht, Metástasis, entre otros. Desde las elecciones del 2009, el correísmo llega al proceso electoral bastante diezmado. Ya sabíamos que se trata de una organización política vinculada al mundo de la corrupción. No hay acto de corrupción donde no aparezca alguien vinculado al señor Correa. Ya sabemos que lo único que persiguen es la impunidad. Incluso el mismo Correa rechazó dicha reunión en sus redes sociales, donde aseguró que participar con cualquiera, por ser de izquierda, es un grave error. Como tiene un inmenso ego, él no va a tolerar que minúsculas organizaciones políticas, como el vetusto Partido Socialista y algunas otras organizaciones que por sí solas difícilmente llegarán al 3%, no va a permitir que se unan a él. Entonces no va a permitir Correa que el 20% de él sea también el 20% para Pachacuti, también el 20% para el viejo Partido Socialista. Otro participante de la reunión fue Guillermo Churuchumbi de Pachacutic, denunciado ante el Tribunal Contencioso Electoral por campaña anticipada y a quien en 2023 se le abrió una investigación por presuntos cobros ilegales a funcionarios municipales en la alcaldía de Cayambe. También estaba Jimmy Jairala de Centro Democrático, quien ya ha participado por diferentes frentes en elecciones pasadas, aunque sin éxito, y que también fue investigado por presuntas irregularidades cuando era prefecto del Guayas. La alianza finalizó sin acuerdos de peso. Lo único que se estableció son mesas de trabajo para continuar con los diálogos. Edison Saavedra, Noticias 7. Muy bien, ahora vamos a conocer la última encuesta de opinión ciudadana que hizo la Agencia de Investigación Estratégica Comunicaliza en 24 provincias del país y con un 95% de confianza, con cifras de finales de julio de este año. Y el informe nos muestra la tendencia para la elección presidencial del 2025. Veamos, entonces, vamos a comenzar. ¿Quién encabeza la intención de voto? Vamos a desplegar entonces a los precandidatos. Y quien está liderando es Daniel Noboa con un 31,9%. Lo sigue Gustavo Yalc de la Revolución Ciudadana, Leonidas Sisa 4.2 para el actual presidente de la CONAIE, Víctor Arauz, un general de la policía, 1,9%, y el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, el 1,3%. Pero vale aclarar, todos los mencionados son precandidatos porque recién en septiembre se abren las inscripciones. Ahora hablemos de Daniel Noboa. Vamos con el siguiente cuadro, ahí se me despliego, a ver, ok. Entonces, Daniel Noboa cuenta, según Comunicaliza, con una aceptación positiva. Por ejemplo, en la región Sierra tiene el 58%, en la costa el 54% y en la Amazonía el 60%. Vamos a ver la cifra a escala nacional. Vamos con la siguiente cifra, entonces. Ok. A escala nacional, la aprobación del presidente es de 55,6% según Comunicaliza. Y atención, porque esa cifra es la misma que recabó otra encuesta, la de CEDATUS. Y según han mencionado los analistas, mantener una buena aceptación en 7 meses de gestión no es común en nuestra historia. Eso es todo. Vamos a una pausa, pero... Bueno, y ahora tenemos más información, compañeros, porque el Gobierno Nacional anunció la entrega de un nuevo portafolio de créditos productivos para servicios y líneas de financiamiento para el sector del transporte durante la cuarta mesa técnica con dirigentes de estas organizaciones realizada en Quito. En lo fundamental se entregarán 2 tipos de créditos. El primero orientado para el capital de trabajo hasta $20,000 a una tasa de interés de 9.86% y en el segundo para la renovación de vehículos con activos fijos hasta $150,000 y con una tasa de interés de 11.86%. Los dirigentes de la transportación destacaron este mecanismo que permitirá avanzar hacia la modernización del sector.
estamos muy gustosos de compartir esta mesa y saber que poco a poco se van honrando los compromisos que hemos ido adquiriendo en las distintas mesas. Se nos viene pronto una renovación del parque automotor, que nosotros no queremos ir a lo tradicional, sino a cumplir la ley. Ustedes saben, con la energía renovable que es, creo que hay que aprovechar ese proyecto. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, en este mes de agosto pagará $25 millones a las dializadoras que brindan servicio externo de salud, mientras que a los 9 núcleos de Solca se les cancelará la deuda auditada entre el 2012 y el 2020. A la fecha, la deuda sin auditar que mantiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, con sus servidores externos de salud es de $1.300 millones, monto que se ha acumulado desde el 2012, gobierno de Rafael Correa. Tras múltiples reuniones, el IES cuenta con acuerdos de pago en orden de prioridad, según informó el presidente del directorio, Eduardo Peña. En este mes de agosto, las dializadoras recibirán un pago entre $20 y $25 millones. Este anuncio va a la par con el acuerdo de pagos del Ministerio de Salud Pública, que se hará de manera planificada acorde a las asignaciones presupuestarias del Ministerio de Economía y Finanzas, y reunirse mensualmente con ellos para evaluar avances del proceso. Después de ese pago, en el flujo, que es la otra parte, el flujo mensual, lo tenemos contemplado para que no tengan problemas en los próximos 6 meses. Es decir, hasta diciembre, lo más probable es que estén bajo control. A los 9 núcleos de Solca, que atiende a pacientes oncológicos derivados del IES, se les cancelará la deuda auditada entre el 2012 y el 2020 en agosto, y se llegó a un acuerdo verbal de pagos para la deuda a partir del 2020. Para en el flujo ponerles parte de abonos a la deuda vieja. Por otra parte, Peña dio a conocer que el plan de cobranzas en mora, que se ha implementado en 2 meses, ha recuperado 63 de $2.400 millones que le adeudan a la institución, y cuestionó los pedidos de comparecencia que le hace el legislativo. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros como Consejo Directivo, no ir a cada llamado de la Asamblea que desgraciadamente por motivos políticos hoy quiere entorpecer la labor del Ejecutivo y de sus colaboradores cercanos. Estas declaraciones las dio en el marco del lanzamiento del programa de educación financiera del IES. Manuela Bedón, Noticias 7. Guerra contra el terrorismo. Hablemos de seguridad. La Policía Nacional ejecutó allanamientos en varias provincias del país donde asestó contundentes golpes a estructuras delictivas y de narcotráfico. Les tenemos todos los detalles. En la operación Cero Impunidad 7 se ejecutaron 14 allanamientos en 7 provincias con los siguientes resultados. 14 detenidos quienes serían miembros de grupos de delincuencia organizada. Se incautaron 17 armas de fuego, 350 municiones, 27 kilos de droga, 16 vehículos recuperados, reportados como robados y dinero en efectivo. En total hubo 59 capturados. Estas y otras operaciones ejecutadas por el Bloque de Seguridad a escala nacional reflejan datos alentadores, según detalló la ministra del Interior, Mónica Palencia. La noticia adicional es que este mes que ha terminado, el mes de julio del 2024, ha sido el mes menos violento del año. Esta madrugada y después de 2 años de investigaciones, se ejecutaron 27 allanamientos en Quito, Guayaquil, Sucumbíos, Cotopaxi, Manabí y Santo Domingo de los Áchilas, donde se desmontó una importante organización dedicada al tráfico de drogas desde Ecuador hacia Estados Unidos y Europa. 21 personas fueron detenidas. Esta estructura iba hacia la frontera y desde ahí adquiría la droga, la cual era introducida a nuestro país por vía terrestre en camiones, los cuales lo encaletaban en estructura o lo confundían con los productos. Según datos policiales, entre enero y julio de este año, la policía ha decomisado más de 168 toneladas de droga. Javier Ceballos, Noticias 7. Bien, son las 7 de la mañana, 49 minutos. Es momento de una pausa. En este día viernes regresamos con más información. Quédense con nosotros. El enlace público, la fuerza informativa. Ya regresamos.